Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nosotros vamos a continuar con más información en este inicio de semana y continuamos hablando de la pandemia, del coronavirus. Todos los días conocemos noticias distintas. Como habíamos dicho anteriormente, es muy dinámico, va cambiando, vamos conociendo nuevas formas en los que se va encarando esta pandemia y cómo también nosotros tenemos que ir actuando. Pero también es lo principal y lo fundamental poder consultar con profesionales de la salud. Es por eso que lo tenemos en contacto al médico infectólogo Diego Lizazo. Diego, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes para todos ustedes. Diego, bueno, tenemos mucha información que va circulando en torno a lo que es la pandemia. Muchas veces tal vez nos cuesta procesar toda la información que hay. ¿Qué pasa con las nuevas cepas y esta cepa que ya está entre nosotros, que es la Omicron? ¿Cómo va a ir sucediendo en los próximos días? ¿Va a cambiar de pandemia a endemia? A ver, con la cepa, ahora tenemos actualmente cocirculación de Omicron y Delta, si bien está Ujú. predominantemente Omicron, pero es importante hacer esta salvedad porque muchos de los casos más complejos clínicamente, más graves clínicamente, son a causa de la variante Delta. Si bien Omicron tiene una gran expansividad y un gran grado de contagiosidad, lo que hace que una población enormemente grande esté contagiada, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que tenemos más o menos un 70% de positividad, o sea que de los casos que registramos habría que multiplicarlo por 3, por 4 o por 5 para tener más o menos una idea de la cantidad de contagios que tenemos por día. Algunos de todos estos también pueden cursar en una forma grave, si bien Omicron generalmente es menos grave, digamos, la secuencia clínica que Delta. Si vamos a pasar a una endemia, no es una opinión que pueda dar yo, los expertos Ujú. dicen que es probable que a mitad de este año ya pasemos a una endemicidad, que va a ser un virus más de los virus respiratorios. El gran problema que tenemos y la gran preocupación es si surge una nueva variante, porque tengamos en cuenta que cuando el virus se replica y se expande en la forma que se está replicando y expandiendo en estas situaciones, es cuando surgen nuevas variantes. Entonces, si de esta nueva gran circulación que tenemos surge una nueva variante, bueno, los pronósticos se echarían por tierra. Bien, claro, es cuando hay mucha gente que está contagiada y es como pasa en esta situación, que lo vemos en nuestras localidades, como en este último tiempo ha crecido considerablemente el número de personas contagiadas, principalmente con la Omicron. También te quería consultar cuáles son estas consecuencias, o si es que lo has visto en los consultorios, a diferencia de otras cepas, o cómo fue el comienzo de la pandemia, donde veíamos cuáles eran los principales síntomas que tenían las personas, cuál es la principal diferencia con esta nueva cepa. A ver, Omicron, por suerte, tiene una replicación del epitelio aéreo de vías aéreas superiores y no tanto inferior, por lo Ujú. tanto, la clínica no suele complicarse frecuentemente o tan frecuentemente como las otras cepas. No es tan frecuente la pérdida del gusto y el olfato, y después el resto es similar: dolor de garganta, fiebre, tos, dolor abdominal, diarrea, cefalea. Eso es esa clínica y la estamos viendo Sí. súper frecuentemente. Un cuadro de vías aéreas superiores, cualquier cuadro de vías aéreas superiores en este momento, lo primero que hay que descartar es coronavirus. Diego, se dio a conocer la semana pasada el primer caso en la provincia de Santa Fe, que es esta combinación del COVID con la gripe, la flurona. Bueno, esto también hay que estar atentos. Muchas veces erróneamente se había dicho que era una nueva cepa. Esto no es así. No es una nueva cepa, y las coinfecciones virales nosotros las hemos visto siempre, con virus sincitial respiratorio de influenza, etcétera, en inmunocomprometidos, en chicos. No es algo trascendental ni para preocuparse de la parte de vista clínica. Sí, por Ujú. supuesto, aquel paciente que lo tiene puede tener una peor evolución, pero no va a ser algo frecuente y es algo que ya habíamos visto con otros virus respiratorios.
Bien, se ha hablado también de lo que son las vacunas o los spray, lo he leído, que tiene que ver con esta prevención también que se puede dar contra el COVID. ¿Qué opinas con respecto a esto o de otras formas también de prevención? A ver, las formas de prevención las que En tenemos cuanto a ahora, productos, sí, en cuanto a productos, lo que tenemos sí. ahora disponible es la vacunación y hay que hacer Ujú. muchísimo hincapié en la vacunación. Por supuesto que hay la vacuna, supongo que te referías de spray nasal. Sí. Lo bueno es que deja una inmunidad a nivel local mucho mayor. Entonces, hacer por vía inhalatoria esa inmunidad es mayor y bueno, probablemente uno no se tiene que inyectar, sea por nasal y además tiene más inmunidad a nivel local, eso sea benéfico. Pero lo que tenemos hoy disponible son vacunas que son seguras, vacunas que son efectivas y por lo tanto hay que hacer especial hincapié en vacunar a toda la población, porque esto ya pasa a ser una cuestión comunitaria, ¿sí? De circulación viral, de que no surjan otras nuevas cepas y de proteger, porque probablemente uno es un paciente relativamente joven, no vamos a decir joven, pero relativamente joven, sin Ujú. comorbilidades, pero uno se puede infectar y transmitirlo a alguien que sea mayor, a alguien que tenga comorbilidades y ese paciente por ahí no pasarla bien, incluso fallecer. Entonces ya la vacunación pasa a ser una cuestión comunitaria, desde no contagiar a otras personas, que es fundamental, pero además la posibilidad de disminuir la posibilidad de que salgan otras variantes, que esto no va a llegar a otra nueva circulación y estas variantes pueden ser más virulentas, menos virulentas, con más cambios, con menos cambios. Diego, hay un sector de la población, más precisamente lo que tiene que ver la franja etaria de los menores, de 3 a 11 años, donde había una resistencia en la vacunación, por supuesto que tiene que ver con los padres, con las dudas, pero también había profesionales que tenían alguna incertidumbre con respecto a la colocación de las vacunas. Sí, eso surgió porque hubo una primer carta de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde Ujú. pedían que se hagan abiertos esta información de estudios que tenían la ATMAT y ellos no lo tenían. Después sé que hubo una reunión con la ministra de Salud, con Carla Bisotti. En ese momento, aparentemente, la información estuvo disponible y a los 3 o 4 días hubo otra carta que no tuvo tanta prensa de la Sociedad Argentina de Pediatría recomendando esta vacunación. Yo creo que repito, esta vacuna se ha aplicado en millones de personas, en cientos de millones de personas. Por lo tanto, que a corto plazo es una vacuna totalmente segura. Por ejemplo, la vacuna contra fiebre amarilla, que si alguien se la tiene que aplicar, se la aplicaría sin mucha objeción, es Ujú. mucho más compleja y más peligrosa que cualquiera de estas vacunas que tenemos ahora disponibles. Así con otras. Lo que es verdad, no sabemos, a mediano y largo plazo parecerían ser que son vacunas súper seguras y que no tendríamos que tener ningún inconveniente. Pero repito, estamos en una época de pandemia, hay una nueva cepa circulante, es probable, ojalá que no, pero que vuelvan a circular, que vuelvan a aparecer estas cepas que son de preocupación. Entonces la vacunación es fundamental. La misma salvedad, el paciente pediátrico probablemente se enferme en forma sintomática o oligosintomática, nosotros nunca nos enteremos, pero es alguien donde el virus va a replicar y donde el paciente va a contagiar. Entonces es fundamental que se vacune. ¿Crees que en algún momento la vacuna va a formar parte del calendario de vacunación? Estimo que sí, por lo menos es lo que debería pasar, que debería formar parte del calendario de vacunación. Bien, Diego, y te consulto desde desconocimiento también, ¿por qué se han incrementado los casos en esta época del año, en el verano, cuando en el principio de la pandemia creíamos que solamente era estacional, que en el invierno incrementaban la cantidad de casos, pero realmente vimos lo contrario en este fin del 2021 e inicio del 2022? A ver, creo que la causa es multicausal, justamente. Primero, Omicron tiene más de 40 mutaciones de la proteína Spike, donde van dirigidos estos anticuerpos de la vacuna. Entonces, evade parcialmente la inmunidad de la vacuna. Por lo tanto, ya hemos visto todos que Ujú. vacunados y todos nos infectamos igual. Nos infectamos de una forma menos grave, menos compleja, pero nos infectamos igual. Esto por la parte clínica inmunitaria sería. Y después por la parte social. La gente está cansada, la gente ya no respeta absolutamente nada, la gente prácticamente no se controla. Estoy tosiendo, debo tener coronavirus, pero ya muchos no se hisopan, muchos no se aíslan. La verdad que hemos bajado la guardia, entiendo que la sociedad está sumamente cansada,
Ya se ven un poco los barbijos, sí en los ámbitos cerrados, pero la verdad que muchos ámbitos cerrados tampoco se usan. Entonces creo que tenemos una sociedad que está cansada, una información que no es clara desde la dirigencia, una cepa con muchas mutaciones en el spike, lo que hace que evada parcialmente la inmunidad de la vacuna. Entonces son todas estas cuestiones que se fueron juntando que hace que incluso en el verano tengamos más de 100.000 casos por día. Bien, seguramente entonces la vacuna, más allá de que no esté en el calendario de vacunación, vamos a continuar con las dosis. Probablemente vamos a continuar con las dosis y ya hay una vacuna, ya existe, se está en prueba, que es contra cepa Omicron y cepa Delta. Eso probablemente sea la próxima dosis que nos tengamos que aplicar. Bien. Diego, muchas gracias por este contacto, como siempre, muy claro. Bueno, un saludo para todos ustedes, que tengan buenas tardes. Estábamos con Diego Lizazo, médico infectólogo, tratando de entender un poquitito más de la pandemia, camino a qué vamos y cómo vamos a continuar, pero es fundamental remarcar esto, los cuidados, la responsabilidad que tenemos que tener cada uno de nosotros, que lo hemos dicho realmente hasta el cansancio, desde que comenzamos en los primeros días de la pandemia, que era incierto el camino y no sabíamos realmente hacia dónde íbamos. Ya sabíamos que el lavado de manos es algo fundamental, el barbijo también que había llegado para quedarse y la vacunación tan importante en todas las edades.